nuestra zona S de hoy haremos un breve análisis sobre las plataformas laborales virtuales, el teletrabajo, el trabajo desde casa y trabajo remoto, proyecciones y alternativas del mundo del trabajo. Hoy específicamente plataformas laborales virtuales. La globalización, de acuerdo con el contexto, presenta diferentes dinámicas. Una de ellas es la entrada de las tecnologías de la información y la comunicación, llamadas TICs. Por eso se habla de la sociedad de la información. Sociedad o red de la era de la información, ya que implican cambios profundos en lo político, social, económico y cultural, donde de acuerdo con Salcedo determinan nuevas posibilidades de comunicación entre las personas. Inmediatez, costos menores, mayores flujos de información, mayores posibilidades de acceder a la información remota, transacciones virtuales, plataformas digitales, etc. Que al igual que la globalización, las consecuencias no son tan benéficas, porque su implementación y/o adopción dependen de los gobiernos de turno. Por tanto, en algunos sectores han ahondado las desigualdades en términos de apropiación de las tecnologías, lo cual ha constituido una nueva brecha, la brecha digital. Teniendo en cuenta que las TICs han permeado la vida de las personas, es importante revisar el impacto en lo laboral, ya que no se puede desconocer la inevitable adopción de las mismas. Por eso se presenta el reto de contestar la siguiente pregunta: ¿cómo fomentar el trabajo decente en el mundo digital? Interrogante planteado por la OIT en el 2019. Las plataformas digitales son sistemas que pueden ser utilizados para fines educativos, de entretenimiento, laboral, en modalidad virtual, lo cual en el mundo del trabajo han provocado una serie de transformaciones que no solo hay un cambio en las relaciones de mercado, sino que también en las formas de empleo, puesto que las plataformas virtuales brindan la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento y con posibilidad de elegir lo más conveniente, pero sin seguridad social, con bajos ingresos y pérdidas de beneficios que tienen los sistemas de empleo vinculantes. De acuerdo con el informe de la OIT en el 2019, existen dos tipos de plataformas digitales. Plataformas en línea en las cuales el trabajo se terceriza mediante convocatorias abiertas a una audiencia geográficamente dispersa, una modalidad también conocida como crowdwork. Ejemplo, un lugar de tener un diseñador en la empresa, se lanza una convocatoria abierta para la elaboración de publicidad. Quien mejor lo haga a menor precio. Una segunda plataforma son las aplicaciones o apps móviles con geolocalización, en las que el trabajo se asigna a individuos situados en zonas geográficas específicas. Ejemplo, el Uber. En las plataformas los clientes publican paquetes de tareas que deben ser completados, mientras que los trabajadores seleccionan tareas y reciben un pago por cada tarea que realizan. El pago que reciben los trabajadores corresponde al precio indicado por el cliente menos la comisión que cobran las plataformas. El informe arroja que los trabajadores de las plataformas digitales son personas de todas las edades, que solo 1 de cada 3 trabajadores es mujer y cuenta con altos niveles de estudio, donde en su mayoría prefieren este tipo de trabajo por completar la remuneración recibida por otros trabajos, preferencia por trabajar en casa y países de bajo desarrollo económico por desempleo. Los trabajadores de esta modalidad se deben enfrentar a varias horas de trabajo, remuneración reducida, en muchos casos inferior al salario mínimo, trabajo flexible pero con horarios no convencionales, ausencia de promoción profesional, no tienen prestaciones sociales, carecen de comunicación para quejas, reclamos o sugerencias porque desconocen al jefe. En muchos casos se da la ausencia de pago, entre otros. En Colombia ya son muy familiares las plataformas digitales como Cabify, Uber, Bits, Didi, Uber Eats o Rappi y muchas otras, especialmente en las ciudades principales, en donde son de gran utilización, pero que han desatado diferentes polémicas debido a la forma de vinculación laboral, que no genera garantías mínimas a los trabajadores.
Dichas plataformas están asociadas a compra de alimentos, artículos, transporte, entre otras. Pero la educación no está lejos de ser uberizada, ya que Mintic lanzó un programa, tutorías en temas relacionados con matemáticas, talleres para promover las habilidades digitales de los más pequeños, cursos de francés online o la posibilidad de gestionar la información escolar acompañadas por las apps.com para impulsar el emprendimiento digital en Colombia. Artículo que podrá leerse en la revista Finanzas Personales del 2020. Autores como Pardo, Gualiño y San Martín en el año 2018 afirman que es lenta pero imparable la uberización de los centros escolares, debido a múltiples factores y críticas sobre los sistemas tradicionales escolares que aún prevalecen, como la educación se organiza conforme a las pautas de una sociedad que ya pertenece al pasado, se puede leer también en Zapata 2013. Por tanto, plantean que el potencial pedagógico de las plataformas conlleva al éxito de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, se hace necesario establecer desde el quehacer docente diferentes estrategias que permitan asumir los retos del impacto de las nuevas tecnologías, reflexionando más en el trabajo del futuro, el cual implica que continuará existiendo el trabajo, que en el futuro del trabajo, el cual genera duda de la existencia del trabajo, teniendo en cuenta que el argumento de que estas plataformas son nuevas, algo que no lo es del todo al trabajo tradicional, es una de las formas en que las plataformas digitales de trabajo han intentado invadir la normatividad laboral vigente y que el trabajo en plataformas digitales se asemeja a muchas modalidades laborales de la vieja data, que en este caso agregan simplemente una herramienta digital como intermediaria. Somos Zona S de Escuela Sindical de Asinor. Nos vemos en la próxima clase.